Hay noches en que la oscuridad es más que la simple ausencia de luz. Es también donde residen los secretos, los sonidos que nadie quiere oír, las siluetas que pasan pero nunca desaparecen. En un edificio antiguo donde los pasillos largos y sombríos parecen extenderse eternamente, hay un apartamento que nunca está realmente vacío. La gente que vive allí está acostumbrada al silencio, pero hay momentos en que algo se cuela en el espacio, existiendo en algún rincón oculto al que el ojo no puede llegar. Al principio, eran solo pequeños ruidos, un suave susurro bajo el suelo, un aliento frío invisible en mi nuca. Pero con el tiempo, estos fenómenos se fueron haciendo más claros, como si una entidad fuera apareciendo poco a poco, acercándose cada vez más. Una noche, el sueño fue interrumpido por una sensación pesada que presionaba el extremo de la cama. El aire estaba más frío de lo habitual, no un frío natural, sino un frío escalofriante que señalaba la presencia de algo que no era de este mundo. La oscuridad se hizo espesa, como si la habitación estuviera siendo tragada por una entidad invisible. En esa tensión, todos los sentidos se dirigen hacia cosas que la razón no puede explicar. Pero, ¿es todo esto solo la ilusión de una mente cansada o realmente hay algo ahí fuera en la oscuridad? ¿Qué siguió a los anteriores residentes que abandonaron este lugar? Y cuando cae la noche, ¿hay alguien realmente solo? Este video es solo para fines de entretenimiento y exploración paranormal y no fomenta ninguna práctica, ritual o creencia espiritual. Todas las historias son de boca en boca y no tienen evidencia científica. Aborda el contenido con una mente abierta y no lo apliques a la práctica. Un sueño inquieto fue interrumpido por un sonido extraño detrás de la cama. Al principio pensó que era solo un sueño, pero poco a poco el sentimiento se fue haciendo más claro. Algo o alguien se movía lentamente hacia el final de la cama. Un peso presionado, como si alguien acabara de sentarse sobre él. No podía decir si lo que pasó después fue real o solo una ilusión. Una voz resonó en su cabeza, pequeña pero aguda, susurrando una única orden: no abras los ojos. Luego otra voz, más profunda, pronunció oraciones. Era la voz de una anciana, profunda y ronca, como si viniera de un lugar lejano. La orden continuó repitiéndose, intercalada con incesantes oraciones: no abras los ojos, no abras los ojos. La habitación se volvió más fría. No era una brisa, sino un frío intenso, como si la ventana se hubiera abierto de par en par. El sonido familiar de las ruedas rodando resonó en la distancia, y luego, desde el apartamento del otro lado de la calle, llegó una risa pequeña, clara pero hueca. Abajo, en el estacionamiento, los ecos se repetían en ondas, como si alguien estuviera observando desde una distancia invisible. Intentó fingir que dormía, pero por dentro temblaba. Finalmente, sin poder contenerse, abrió un poco los ojos, solo para mirar a través del hueco de la manta. En la esquina de la habitación había 3 figuras. 2 de ellos eran mujeres, y el tercero era más alto y permanecía en silencio en las sombras. La mujer más pequeña parecía buscarlo a los ojos, inclinando la cabeza de manera extraña, como si intentara obligarlo a mirarla directamente. Se desató el pánico. Saltó, gritando y luchando como para ahuyentar aquellas figuras. Cuando cayó al suelo, la manta lo cubrió, actuando como el único escudo frágil entre él y lo que fuera que estuviera presente en la habitación. Afuera se oía el sonido de pasos que se alejaban lentamente. No sabía cuánto tiempo había pasado. Podrían haber sido solo unos minutos, o tal vez una hora. Todo parecía prolongarse eternamente, como si el tiempo se estirara por el miedo. Finalmente supo que ya no podía huir. Tienes que afrontarlo. Lentamente, poco a poco, bajó la manta y luego levantó la cabeza para mirar hacia la cama. Nada, solo un espacio vacío. Pero entonces, en la penumbra, lo vio. Una figura estaba parada justo al lado de la ventana. Su hermana. Pero no, esa no es exactamente su hermana.
La figura era un poco más alta, más angulosa, como si estuviera estirada de forma antinatural. Sus ojos estaban vacíos, solo mirándolo. Su mano se levantó, señalando hacia el armario, el lugar al que lo habían arrastrado cuando tenía 9 años. Una ola de vértigo lo golpeó, haciendo que sus piernas perdieran toda fuerza. El estrés que su cuerpo acababa de soportar ahora lo estaba ahogando lentamente en un estado de fatiga extrema. Caminó hacia la ventana de la sala de estar y abrió las cortinas. Al otro lado, el apartamento de enfrente todavía estaba oscuro. Las cortinas estaban corridas desde hacía algún tiempo. La luz del apartamento de enfrente, que había estado encendida toda la noche, parecía más brillante que de costumbre. A través de la cortina entreabierta reconoció una figura. Alguien estaba sentado muy cerca de la ventana, como si estuviera observando todo lo que ocurría en ese lado del edificio, pero aún así escondido deliberadamente detrás de una fina capa de tela. Un escalofrío me recorrió la espalda. La ventana de la sala de estar estaba abierta, dejando entrar ráfagas de aire frío. El aire estaba cargado con el olor de la lluvia, un aroma que alguna vez le encantó, pero que ahora solo le evocaba inquietud. Un sonido repentino vino de la pequeña habitación frente al dormitorio. Dio un paso para ver mejor y se dio cuenta de que la puerta de aquella habitación llevaba algún tiempo abierta. En la oscuridad, algo se movió levemente. Sin esperar ni un segundo más, se dio la vuelta y salió corriendo. El ascensor está fuera de servicio. Bajó corriendo las escaleras, cada paso como si tuviera prisa por escapar de un fantasma invisible que lo perseguía. Cuando llegué al primer piso, la sensación disminuyó un poco, pero el miedo permaneció. Se dirigió al nuevo guardia, que había sustituido a Raúl, y le pidió subir a revisar juntos el apartamento. Al principio, el guardia lo miró con sospecha, pero finalmente accedió. En el camino, intentó explicar que algo andaba mal en el apartamento, pero en cuanto habló, se dio cuenta de la torpeza en su voz, como si él mismo no pudiera creer lo que estaba sucediendo. El guardia no respondió inmediatamente. En lugar de eso, sacó lentamente de su camisa un collar con una imagen de la Virgen María y lo usó como un amuleto. Sin palabras, sus ojos fueron suficientes para que entendiera que no era el único que sentía que algo andaba mal en ese lugar. Al llegar a la puerta del apartamento, el guardia le preguntó si estaba seguro de haber dejado la puerta cerrada. Se apresuró a avanzar y encontró la puerta completamente abierta. Todo el apartamento estaba sumido en la oscuridad. Incluso la pequeña luz de noche del salón, que a menudo olvidaba apagar, estaba apagada. No recordaba exactamente si había cerrado la puerta al salir, pero estaba casi seguro de que no la había dejado abierta así. Tan pronto como entré, un escalofrío recorrió el aire. Cuando el guardia entró, tembló ligeramente y murmuró algo incoherente. La luz no se enciende inmediatamente. Caminó rápidamente hacia la cocina para encontrar el interruptor, pero tan pronto como lo tocó, una voz sonó detrás de él. Un saludo de buenas noches. Voz profunda y desconocida. El guardia se giró inmediatamente hacia la puerta, pero no vio a nadie. De repente, todas las luces de la casa se encendieron a la vez. La luz de la sala, la luz de la cocina, la luz del pasillo. El frío desapareció poco a poco, como si nunca hubiera existido. El guardia no dijo una palabra más, solo asintió y se fue rápidamente, con el rostro pálido. No tuvo el coraje de entrar al dormitorio. Por suerte, la manta de la noche anterior todavía estaba en el sofá. Se acurrucó, tratando de encontrar algo de paz en la habitación que ya no parecía pertenecerle. Esa noche el sueño no fue fácil. En su sueño, vio una mirada que lo seguía. Algo flotaba en el aire, moviéndose entre dos edificios, observando silenciosamente desde una distancia invisible. Solo podía esperar. Realmente era solo un sueño. La pesadilla no termina cuando te despiertas. Se extendió sin fin, aferrándose a él como una entidad invisible. No podía recordar la primera vez que sintió ese miedo. ¿O no te acuerdas?
Una noche hace mucho tiempo, una mano fría lo atrajo hacia la oscuridad del armario. El niño de 9 años, siempre considerado maduro para su edad, nunca tuvo miedo de las cosas pequeñas. Su infancia transcurrió tranquilamente hasta que una terrible noche lo cambió todo. Antes de eso, estaba acostumbrado a ruidos extraños debajo de la cama, a veces solo el susurro de un ratón o alguna criatura escondida. Pero había un sonido distintivo, como el de los dientes rechinando contra la madera, que le molestaba un poco. Todo llegó a un punto crítico cuando se despertó sobresaltado por un dolor agudo en la parte posterior de la cabeza. Aturdido, sintió claramente que su cuerpo era arrastrado por el suelo. Una mano fría lo apretó y lo arrastró hacia la oscuridad del viejo armario. No podía verlo claramente, solo una figura borrosa, pequeña pero llena de poder. Un escalofrío recorrió mi columna cuando sus dedos secos tocaron mi piel. Inmediatamente después, toda la ropa del armario se derrumbó sobre él, enterrándolo en una oscuridad sofocante. Quería gritar, pero no pudo. Mi garganta se cerró, dejando solo una respiración rápida y un latido cardíaco en pánico. Golpeó la puerta del armario, luchando con todas sus fuerzas, pateando fuerte para salir. Cuando la puerta se abrió, lo único que vio fue oscuridad total. Lo siguiente que recordó fue a una enfermera vendando las heridas en su cabeza y piernas. Su padre estaba en la puerta, con los ojos llenos de preocupación, mientras su madre lo sostenía fuertemente en sus brazos. Pero lo más inquietante era la extraña marca en su piel, una quemadura o marca seca y descamada cerca de su tobillo, justo donde la criatura lo había tocado. Vivió con ese recuerdo durante toda su infancia, pero cuando creció, pensó que todo había terminado. Hasta que se dio cuenta, nunca se fue del todo. Esa noche, la extraña criatura en el armario y el misterioso e inexplicable suceso lo perseguirán durante años. Pero lo que es más aterrador es lo que sucederá cuando crezca, cuando ellos vengan. Su juventud estuvo llena de acontecimientos. Ocurrió un acontecimiento terrible que cambió por completo la vida familiar. De una familia de 6, solo quedaron 3: él, su padre y su hermano pequeño. Viven en soledad, conectados solo por los recuerdos de aquellos que han fallecido. No tenía aún 18 años cuando se hundió profundamente en el alcoholismo y la depresión, pero con esfuerzo y ayuda de quienes le rodeaban, después de muchos fracasos, pudo levantarse. Acercándose a los 30 años, decidió cumplir la promesa que le hizo a su madre y regresar a la universidad. El hermano menor se mudó a Monterrey para asistir a la escuela con una beca de fútbol. Ahora está solo para continuar sus estudios. Encontró un pequeño apartamento, convenientemente ubicado entre la universidad, el trabajo y la casa de su padre. La vida parecía volver a la normalidad. Todo marchó bien durante más de un año. Su habitación tenía una pared casi enteramente de ventanas que dejaban entrar la luz, pero no ofrecían una buena vista. El otro apartamento estaba a solo 3 metros de distancia. El edificio está construido con un diseño simétrico, lo que hace que todos los apartamentos se miren directamente entre sí. Inicialmente, en el apartamento de enfrente vivía una familia joven con 2 niños obedientes. Eran muy amigables, a veces se chocaban entre ellos, y los niños incluso los saludaban alegremente desde la distancia. Pero luego se alejaron, dejando paso a 2 hombres extraños. No tenía simpatía por ellos, y sentía que algo andaba mal. Afortunadamente se fueron después de menos de un mes, y luego vinieron. Ese día, cuando regresaba a casa de la escuela para cambiarse antes de ir a trabajar, vio por casualidad a sus nuevos vecinos moviendo sus cosas. Era una pareja de mediana edad, de unos 50 años, de aspecto serio y tranquilo. Pensó que serían más tranquilos que su familia anterior, ya que no había niños. Pero después de unos días, se dio cuenta de que no vivían solos. Esta pareja tiene trabajos muy ocupados, pero todavía hay una mujer mayor en el apartamento. Generalmente se sienta en una silla de ruedas justo al lado de la ventana, donde puede entrar la luz del sol. Al principio no le prestó mucha atención,
pensando que ella simplemente quería algo de luz y aire. Pero entonces ella empezó a hacerlo sentir incómodo. Al principio, solo observaba desde lejos, apareciendo y desapareciendo en un rincón de la habitación, como si todavía dudara. Pero desde que accidentalmente me saludó a través de la ventana, todo cambió. Ella ya no mantuvo la distancia y comenzó a acercarse, aparentemente observando deliberadamente cada uno de sus movimientos. Nunca había tenido la costumbre de correr las cortinas, pero quizá era hora de hacerlo. Por esa mirada, la mirada que nunca lo abandonaba cada vez que aparecía en la habitación. Generalmente llega a casa por la tarde para cambiarse antes de ir a trabajar y luego regresa tarde por la noche. A veces, notaba que el matrimonio de mediana edad no llegaba temprano a casa para cuidar a la anciana, dejándola sentada sola junto a la ventana, bajo la tenue luz de la cocina. La imagen inicialmente evoca simpatía, un anciano solitario, esperando en silencio. Pero entonces, algo salió mal. Ella no se quedó simplemente sentada allí. A altas horas de la noche, en una oscuridad casi absoluta, ella permanecía sentada tranquilamente, con las manos ocupadas en algo. Una vez, él miró y la vio atando algo con fuerza. Cuando notó su mirada, levantó lentamente lo que acababa de completar. Una forma extraña, como un mosaico pero distorsionada e incompleta. No estaba claro qué era, pero sus ojos se iluminaron de emoción, como si quisiera su atención. Él simplemente asintió superficialmente y se dio la vuelta. Pero ella continuó gesticulando, haciéndole señas con sus ojos expectantes. Él lo ignoró y caminó hacia la cocina, tratando de olvidar. Desde ese día, ella desapareció. Ya no la veía junto a la ventana. Pero la sensación de alivio no duró mucho, porque otras cosas extrañas empezaron a suceder. Su apartamento tiene una habitación pequeña y estrecha, que originalmente era un dormitorio de invitados, pero él solo la usa como almacén. Las ventanas aquí son muy pequeñas, están situadas en lo alto del techo, por lo que casi no permiten que entre luz. Pero tarde en la noche, oyó ruidos, como si algo cayera. Al revisarlo todo estaba intacto. Al principio pensó que era el ruido del apartamento de arriba, pero los ruidos venían con más frecuencia y a horas extrañas. Entonces, una noche, en medio de un sueño profundo, escuchó un ruido más fuerte. No como si algo cayera, sino como si alguien estuviera golpeando la puerta del armario. Una sensación de frío recorrió mi columna vertebral. Abrió los ojos y escuchó. Todo parecía tranquilo de nuevo. Se tranquilizó diciendo que solo era cansancio y falta de sueño, pero en el fondo sabía que algo andaba mal, porque en ese momento se dio cuenta de algo. La puerta del armario, que siempre había estado seguro que estaba cerrada, estaba entreabierta. Al principio trató de ignorarlo, pero día tras día, sus ojos nunca lo abandonaron. Y entonces se dio cuenta que ella no solo estaba observando, ella está esperando algo. En aquellos días vivía en un estado de fatiga, casi como un cuerpo sin alma. Cada vez que ocurría algo en el estacionamiento, una discusión, una conmoción, él se despertaba. Una noche, menos de 10 minutos después de llegar a casa, escuchó a una mujer discutiendo con el guardia de seguridad. Era una vecina notoriamente desagradable que siempre se consideró superior a todos los demás, y esta vez le estaba gritando a Raúl, el gentil y anciano guardia de seguridad a quien todos querían. Incapaz de ignorarlo, decidió bajar con el pretexto de sacar la basura para ver qué estaba pasando. Al pasar por la sala de estar, vislumbró la figura de la anciana en la ventana de enfrente, aparentemente observando. Pero cuando me giré para mirar más de cerca, no había nadie allí. Pensando que tal vez estaba cansado, continuó bajando. Cuando llegaron allí, la discusión había terminado. Solo el señor Raúl quedó recogiendo tranquilamente la basura que alguien había tirado. Lo saludó y le preguntó cómo estaba, pero él se limitó a sonreír y evitó responder. Poco después apareció también el vecino del apartamento de enfrente, ayudándole a él y al señor Raúl a limpiar. Pensó para sí mismo que tal vez ella todavía estaba en casa,
Era ella a quien vio en la ventana. Al terminar, el vecino bajó una silla de ruedas plegable y le preguntó a Raúl si conocía a alguien que la necesitara. Al principio no le pareció extraño. Quizá simplemente habían comprado uno nuevo. Pero luego explicó que su marido no quería tirarlo e insistió en traerlo consigo cuando se mudó aquí, como si todavía sintiera que su madre estaba con ellos. Nadie sabía cómo reaccionar. Esta es una confesión demasiado personal. Raúl se limitó a asentir en silencio y el niño no supo qué responder. El vecino se despidió y se fue, pero él se quedó allí, tratando de comprender el significado de lo que acababa de decir. Un pensamiento cruzó por su mente. Desde que se mudaron, nadie había usado esa silla de ruedas. Pareciendo notar su confusión, el señor Raúl de repente le preguntó si había notado algo extraño desde que la pareja se mudó. Cuando expresó su preocupación, el guardia de seguridad explicó que muchas personas habían denunciado que alguien intentaba abrir las puertas de sus apartamentos durante la noche. Oyeron girar el pomo de la puerta, pero cuando miraron por la mirilla, no había nadie allí. Sin detenerse allí, el señor Raúl dijo que mientras estaba de servicio en el sótano, a veces escuchaba risas, muy pequeñas, pero claramente alguien estaba allí. Lo curioso es que nunca se ve a nadie en las cámaras de vigilancia. Revisó muchas veces, pero no encontró a nadie alrededor. No sabía cómo reaccionar. Raúl lo miró como si esperara una explicación razonable, pero en lugar de continuar la historia, se limitó a sonreír suavemente, tratando de evitar los pensamientos que corrían por su cabeza. Aunque se decía a sí mismo que era solo una coincidencia, una parte de él todavía no podía creerlo del todo. Mientras subía apresuradamente las escaleras, oyó risas que resonaban en el silencio. Inmediatamente se detuvo y luego se giró hacia donde todavía estaba Raúl. Aunque era un hombre alto que había experimentado muchas cosas en la vida, sus ojos en ese momento mostraban una clara confusión. El guardia vaciló y repitió que allí estaba ocurriendo algo inusual. Dudó un momento, pero luego decidió consultarlo con él. Debajo del estacionamiento, las luces del sensor solo se encienden cuando alguien se acerca, dejando la mayor parte del espacio en oscuridad. Sugirió ir más profundo, aunque no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Mientras avanzaban, Raúl bajó la voz y dijo que antes pensaba que los espíritus solo permanecían en los lugares donde habían estado adheridos, pero esta vez tenía la sensación de que habían llegado aquí con alguien. Cuando llegaron al medio del estacionamiento, un sonido repentino vino detrás de ellos, el sonido de ruedas rodando sobre cemento. Ambos se dieron la vuelta. Las luces cerca de la entrada de las escaleras todavía estaban apagadas, dejando solo oscuridad y los botes de basura apilados cerca. El señor Raúl mencionó, con cierta vacilación, la queja de otro residente, que decía que en el apartamento de arriba donde vivía la pareja, a menudo se oía el ruido de ruedas rodando durante toda la noche. Él oyó eso y se estremeció. No se puede negar que desde que esta familia se mudó, comenzaron a suceder muchas cosas extrañas. Ambos se quedaron quietos, sin atreverse a seguir adelante, pero tampoco queriendo volver a subir las escaleras. El retraso solo terminó cuando el auto de otro residente entró en el estacionamiento, activando las luces. En el momento en que la luz llenó el espacio, ambos corrieron casi simultáneamente hacia las escaleras, sin mirar atrás. A la mañana siguiente, el señor Raúl ya no estaba allí. Pidió un traslado laboral, a pesar de que ya había trabajado aquí muchos años, e incluso toleró a los residentes difíciles. Pero esta vez no pudo quedarse. Desde ese día, su sueño no ha sido tranquilo. Empezó a ser más cuidadoso, siempre cerrando las cortinas del salón y del dormitorio, sin atreverse ya a mirar hacia el apartamento de enfrente. Todo parecía haber vuelto a la normalidad, pero a veces, en el silencio de la noche, todavía sentía que en algún lugar podía escuchar el sonido de ruedas rodando lentamente, chirriando levemente en el suelo. No se atrevió a comprobarlo. En lugar de eso, pone música todas las noches para enmascarar sonidos que podrían no estar allí, o que podrían estar siempre allí. Al principio trató de ignorarlo, pero día tras día, sus ojos nunca lo abandonaron, y entonces se dio cuenta que ella no solo estaba observando, ella está esperando algo.
En mitad de la noche alguien llamó a la puerta, pero él no quería despertar. En su sueño, vio a su familia, no solo a su padre y a su hermano menor, sino también a aquellos que ya no estaban en este mundo. No dijeron nada, simplemente permanecieron a su alrededor, como una protección invisible. Su padre y su hermano menor parecían estar discutiendo cómo ayudarlo, sobre turnarse para vigilar su sueño, como si temieran que mientras dormía, algo pudiera pasar. Una vez más, alguien golpeó la puerta y lo devolvió a la realidad. Mientras dormía, se sintió vagamente tranquilo, hasta que se dio cuenta de que todavía estaba en el apartamento que alguna vez había sido su único lugar seguro, pero que ahora solo estaba lleno de miedo. A través de la mirilla vio a Jonathan, el vigilante nocturno. Cuando abrió la puerta, Jonathan se disculpó por despertarlo, pero dijo que tenía algo que decirle. Estos extraños acontecimientos recientes no son los primeros, y tal vez esa sea la verdadera razón por la que el señor Raúl se fue. Los ojos de Jonathan no podían ocultar su preocupación. Vacilante, mencionó a una mujer mayor que era dueña de un pequeño restaurante en la esquina. Según Jonathan, ella sabe sobre fenómenos paranormales y puede ayudar a limpiar el apartamento. Aunque la oferta tenía buenas intenciones, la rechazó inmediatamente. No porque no lo crea, sino porque no quiero que ningún extraño entre a este lugar, y menos aún, que alguien más se enfrente a lo que está pasando. Jonathan parecía decepcionado, pero no dijo nada más. Después de salir, oyó que se abría la puerta del apartamento de enfrente. El hombre que vivía allí salió, preparándose para irse. Un pensamiento fugaz. Quería decirle que su madre todavía estaba allí, que a altas horas de la noche el sonido de las ruedas aún resonaba en la oscuridad, pero al final se quedó callado y simplemente esperó con él el ascensor. Al final del pasillo, la esposa del hombre estaba hablando con Jonathan. Al salir, se inventó una excusa para preguntarle a Jonathan si había alguna correspondencia para él, solo para tener una excusa para quedarse un poco más. Jonathan suspiró suavemente, diciendo que los nuevos vecinos eran extraños. Nuevamente se quejaron del ruido que hacía la silla de ruedas por la noche, aunque la esposa insistió en que la habían quitado hacía tiempo. Entonces Jonathan dijo algo que le provocó escalofríos en la espalda. Esta familia no se está mudando simplemente de casa. Solían vivir con la madre del hombre, pero cuando ella falleció, fue la hermana mayor quien los echó. Pero lo más extraño fue que la anciana tuvo una experiencia límite. Fue declarada muerta durante unos minutos, pero luego los médicos la revivieron. Una sensación de pesadez se apoderó de él. ¿Acaso hay cosas que no salen como la gente piensa? Continuó fingiendo que buscaba algo en la pila de papeles, pero en realidad solo estaba ganando tiempo, escuchando deliberadamente a Jonathan. Él parecía saberlo también. Al hablar de la mujer que había regresado de entre los muertos, sonrió levemente, pero sus ojos no podían ocultar su inquietud. La mujer no pudo moverse durante los últimos meses de su vida. La familia solo pudo ponerla en una silla de ruedas y empujarla hasta la ventana para que pudiera mirar hacia afuera y captar los pocos rayos de sol. Pero parecía que no era solo ella la que había regresado. Algo más había llegado con ella. De repente Jonathan dejó de hurgar en los libros. Ya no intentó fingir, como si hubiera dicho demasiado. Hubo un largo silencio. Luego sacudió la cabeza ligeramente, murmurando que ya no era importante. Él sabía que Jonathan estaba ocultando algo. Y también se dio cuenta de una cosa. No todo el mundo está dispuesto a decir toda la verdad. Cuando regresé al apartamento, el ascensor todavía no funcionaba. Llamó a Jonathan y le indicó que informaría del incidente. Sin otra opción, comenzó a subir las escaleras. A medida que subía cada escalón, volvía a oír un sonido familiar, el sonido de ruedas rodando por el suelo. Pero lo extraño era que, por más alto que subiera, el sonido resonaba desde lejos, como si viniera del interior de la pared. Al llegar a su piso, se detuvo frente a la salida de las escaleras. Un escalofrío me recorrió la espalda. La puerta del apartamento de enfrente está abierta.
Estaba seguro de haber visto a su vecino cerrar la puerta antes de irse. Dando un paso más, se dio cuenta de que la puerta de su propio apartamento tampoco estaba cerrada. En otras circunstancias, podría haber huido. Pero no podía irse sin llevarse su teléfono, su billetera y las cosas importantes que aún estaban dentro. Sus instintos le decían que mantuviera la calma y que fingiera que no pasaba nada. Entró, intentando mantener la calma. La oscuridad en el apartamento era inusual. Aunque era de día y las cortinas estaban corridas, el espacio todavía tenía un color desagradablemente sombrío. Al entrar, miró hacia la esquina de la sala de estar. Sin girar la cabeza, lo vio: la silla de ruedas. Allí estaba, justo delante de la ventana, como si siempre hubiera estado allí. Sobre la silla estaba la figura de una anciana, y detrás de ella, una vaga figura oscura, como si empujara un carro hacia él. La voz de la noche anterior volvió a resonar en su mente, repitiendo: «No abras los ojos, no abras los ojos». La figura detrás de la silla de ruedas se movió de repente, como si corriera hacia él. Un viento frío pasó y pudo sentir claramente que esa presencia se acercaba. Cerró los ojos con fuerza, para no entrar en pánico. Alguien le dijo una vez que estas cosas no pueden dañar a los humanos a menos que sean vistas. Solo pueden asustar, pero no se pueden tocar cuando no los estás mirando. Se lo dijo a sí mismo, caminando a tientas paso a paso en la oscuridad, recordando la ubicación de cada objeto en el apartamento. Los pasos eran un poco tambaleantes, pero aún así, se dirigían hacia el dormitorio. La mano toca la superficie familiar de la mesa. Encontró su billetera, pero no su teléfono. De repente, sintió un débil rayo de luz a través de sus párpados cerrados. Una presencia clara estaba cerca, pero él trató de mantener la calma. Un ligero toque en la mano. En ese breve momento perdió la paciencia. Reflexivamente, abrió los ojos y miró hacia abajo. Su teléfono estaba allí, justo frente a él, como si alguien lo hubiera sacado de debajo de la cama. Sin más preámbulos, cogió su teléfono y salió corriendo del apartamento. Sin importarle cerrar la puerta, sin importarle quién pudiera verlo, simplemente corrió. Corrió hasta que sintió que estaba lo suficientemente lejos. Pasó el día deambulando por la ciudad, tratando de encontrar un lugar lo suficientemente alejado para poder volver a respirar con normalidad. Finalmente, entró en una cafetería, enchufó el cargador de su teléfono y lo encendió. Una serie de mensajes inundaron la pantalla, principalmente de la administración del edificio y grupos de chat de residentes. Un mensaje lo dejó atónito. No menciona ningún ruido extraño ni otros problemas, sino que simplemente te recuerda: si tienes visitas, asegúrate de que respeten las reglas del edificio. Él no invitó a nadie. Apretó el teléfono con fuerza y sintió un sudor frío correr por su columna. Paralizado por el miedo, miró lentamente sus manos. El lugar que acababa de tocarse ya no era piel normal, pero había un moretón, como si alguien lo hubiera apretado con dedos que ya no eran humanos. En ese momento, maldijo el día en que aquellos vecinos se mudaron allí. Parecía que algo los había seguido hasta ese edificio, y ahora había invadido su espacio personal. Antes de ver a la mujer en la ventana del apartamento de enfrente, nunca se había sentido inseguro en su propia casa. Pero desde el momento en que ella apareció, todo cambió. Esa presencia cruzó la frontera. Entró en su mundo, atormentándolo incluso mientras dormía. Pero entonces se me ocurrió otro pensamiento. Recordó sus ojos, no llenos de malicia, sino como si intentaran advertir. Ella le dijo que no abriera los ojos, como para protegerlo de algo. ¿Viste algo en su apartamento? ¿Será porque él no le tenía miedo que ella intentó ayudarlo a su manera? Inconscientemente se rascó el tobillo, donde sentía un picor persistente desde hacía tiempo. Cuando miró su mano, vio sangre. Los arañazos eran sangrientos y carmesí, bajo la tenue luz de la calle. Regresó rápidamente al apartamento con la intención de tomar una ducha, pero al llegar allí, una visión lo hizo detenerse.
Frente al edificio había una ambulancia estacionada justo en la entrada. Jonathan, aunque estaba fuera de servicio, todavía estaba allí, de pie junto a un trabajador médico. Al verlo, levantó levemente la mano en señal de saludo, como si quisiera decirle algo. Pero no se detuvo. Pronto todo se difundirá en el grupo de chat de residentes, lo leeréis más tarde. Lo único que quería en ese momento era volver a su apartamento. El espacio dentro del edificio se volvió extrañamente silencioso. Su piso estaba completamente en silencio, como si nadie viviera allí. Al entrar en el apartamento, sintió como si todo estuviera cubierto por un vacío inquietante. Cerrando los ojos, caminó directamente hacia el dormitorio, sin querer prestar atención a nada en el camino. Pero en medio de la sala, su pie chocó contra algo blando. Una sensación escalofriante le recorrió la espalda, como si alguien estuviera bloqueando deliberadamente su camino. Sin atreverse a mirar hacia abajo, continuó caminando, maldiciéndose en silencio por dejar que su imaginación se apoderara de él. Tan pronto como tocó el interruptor de la luz, se levantó un fuerte hedor, una mezcla de algo muerto, de alcantarillas, de descomposición invisible. Su mano se deslizó por el aire, tocando algo. Piel fría. Se escuchó una risa suave que permaneció en la oscuridad. Abrió los ojos. Una figura oscura estaba allí, con la espalda ligeramente encorvada y el rostro oculto en la oscuridad. La luz del exterior entraba por la ventana, creando una sombra tenue en el suelo. Por un breve momento, murmuró una pregunta. ¿Es ella? Pero antes de que la respuesta pudiera llegar, la figura cayó de repente, como un montón de ropa que alguien hubiera soltado. El interruptor de la luz finalmente se encendió. La habitación apareció tan normal como siempre, pero el frío todavía estaba allí, filtrándose a través de cada fibra de la camisa que llevaba puesta. Retrocedió paso a paso hasta llegar a la sala de estar. La sensación de que alguien lo estaba observando no desapareció. Está ahí, en la oscuridad, en cada rincón donde no llega la luz. Hay momentos en los que no es necesario ver para saber que hay una mirada que sigue observándolos. Sintió esa presencia claramente, poco a poco, respiración a respiración, como si alguien se estuviera acercando cada vez más. Cerrando los ojos, caminó hacia el sofá y se tapó con la manta. A través de la tela, echó un vistazo, lo suficiente para distinguir su entorno, pero no lo suficiente para enfrentar realmente lo que había allí. Necesitaba dormir, pero esta noche, como las noches anteriores, probablemente no le resultaría fácil conciliar el sueño. Recordó haber visto dos figuras a través de la ventana del apartamento del otro lado de la calle. Una persona inclinó la cabeza para mirarlo con curiosidad, pero esta vez creyó que era solo una pareja que regresaba del trabajo, probablemente viendo a su vecino acurrucado bajo una manta como un fantasma. O tal vez no lo miraban a él, sino a las cosas invisibles que lo rodeaban, las cosas que lo habían seguido y perseguido en ese mismo apartamento. Se acurrucó en el sofá, intentando bloquear todos los pensamientos. Solo para pasar la noche, solo para pasar el tiempo. Pero había alguien más en el apartamento. No es una entidad vaga, no es una sensación fugaz, sino una presencia física distinta, que se mueve, ocupando espacio como si realmente existiera. El sonido de la puerta de la habitación vacía abriéndose lentamente. Entonces se oyeron pasos que se dirigían hacia el dormitorio. La cama hizo un ruido sordo, como si alguien acabara de acostarse en ella. De repente, se escuchó un ruido en la cocina. El sonido de platos chocando entre sí, suave pero deliberado, como para anunciar su presencia. Se sentó y giró lentamente el sofá para quedar de cara a la ventana. Es mejor mirar hacia afuera que dar la espalda a lo que se esconde detrás. Se sintió sofocado. Tiró suavemente de la manta para revelar parte de su rostro, y justo entonces vio al hombre frente a él levantarse de su silla. Sin prisa, sin vacilar, se acercó a la ventana y corrió las cortinas, impidiéndole ver. La ira aumentó.
Todo empezó después de su llegada. Nunca había experimentado estas cosas antes. Quizás el hombre no sabía lo que estaba pasando, o quizás lo sabía todo. Ya no estaba seguro. Un grito se escuchó desde lejos, devolviéndolo a la realidad. El grito resonó por todo el edificio, sin saber de dónde venía, pero al menos no era el único que sufría el horror esa noche. Escuchó pasos en las escaleras, no del ascensor, sino de la escalera. Se acercaron a la puerta de su apartamento, se detuvieron y luego continuaron subiendo las escaleras. Pero poco después, regresaron. Se oyeron pasos acercándose y luego se oyó un golpe en la puerta. En ese momento, sintió un movimiento justo encima de su cabeza. No desde el apartamento de arriba, sino directamente en su propio espacio, en el techo. Algo se movió. Se escuchó un ligero sonido de rasguño, como si un cuerpo se aferrara a la superficie, arrastrándose y luego desapareciera en la oscuridad del dormitorio. Incapaz de soportarlo más, corrió hacia la puerta y miró por la mirilla. Es Jonathan. Sin pensarlo, abrió la puerta inmediatamente. Lo miró con el rostro tenso. Su turno había terminado hacía tiempo, así que, ¿por qué estaba allí? Pero Jonathan simplemente le hizo un gesto para que lo siguiera. No hay tiempo para preguntar. Quería salir de allí ahora mismo. Cuando salí al pasillo, las luces de las escaleras comenzaron a parpadear. El suministro de energía parecía inestable, como si el edificio mismo estuviera siendo arrastrado lentamente hacia algo inexplicable. Jonathan dijo que reportó el incidente mientras bajaba corriendo las escaleras. Cuando estaba a poca distancia, otro grito sonó desde los pisos superiores, esta vez más corto, amortiguado por el silencio. Preguntó si alguien podría comprobarlo, pero Jonathan se limitó a negar con la cabeza y dijo que si ocurría algo grave, seguridad recibiría una alarma de los residentes y se encargaría del asunto. Sin embargo, no tiene intención de regresar. Cuando llegó a la planta baja, Jonathan continuó caminando sin detenerse. Se dio cuenta de que el guardia nocturno no estaba en su puesto de guardia habitual, sino que estaba fuera de la puerta del edificio, como si no quisiera quedarse adentro ni un minuto más. Cuando Jonathan preguntó si algo andaba mal, el guardia simplemente se quedó allí, sin responder. Al salir del área, Jonathan comienza a hablar sobre los extraños sucesos recientes, mencionando a una residente mayor, la señora Imelda, que se está preparando para irse después de terminar de empacar. Mientras hacía los arreglos, tuvo una fuerte caída. Por suerte alguien estaba allí para ayudarla. La caída parecía inusual, como si alguien hubiera empujado deliberadamente la silla en la que estaba parada. Ese incidente fue solo uno de varios eventos inusuales recientes que han dejado a muchos en el edificio sintiéndose incómodos. Cuando la luz del techo parpadeó de repente durante casi 20 segundos, Jonathan se quedó en silencio. Se sintió aliviado de ya no estar dentro del edificio en ese momento. Esta interrupción, si hubiera ocurrido en el espacio oscuro del pasillo, seguramente habría hecho que el tiempo pareciera interminable. Un taxi se detuvo cerca de ellos, y Jonathan le hizo señas para que se detuviera. Dijo que había solicitado un traslado y que lo más probable es que no regresara. Antes de marcharse, dijo que lo que estaba pasando no era nada comparado con las otras cosas que habían pasado en el edificio, especialmente lo que Raúl había presenciado en el estacionamiento. Esa frase le hizo detenerse. ¿Cómo puede Jonathan estar seguro de que su experiencia es solo una pequeña parte de algo más terrible? La frustración aumentó, pero se contuvo y pidió su número de contacto. Sabía que tarde o temprano necesitaría a alguien que pudiera confirmarle que lo que estaba pasando era real, que no estaba solo en esa pesadilla. Después de que Jonathan se fue, regresó al edificio. El pasillo que conducía al ascensor estaba más oscuro de lo habitual, como si la luz hubiera sido absorbida por la oscuridad. Al revisar sus bolsillos, descubrió que todavía tenía su teléfono, sus llaves y su billetera, una rara bendición en medio de la agitación reciente. Pero en lugar de regresar al apartamento, decidió tomar otro taxi y dirigirse directamente a la casa de su padre. Cuando llegó, envió un mensaje de texto con anticipación, pero sabía que su padre no dormiría profundamente.
Los ataques de insomnio que duraban una semana todavía eran algo habitual para él. Cuando entró, su padre lo estaba esperando con una taza de café y la mirada inquisitiva. Parecía que comprendió que algo grave debía haber sucedido para que él estuviera allí en ese momento. Estaba a punto de decir algo, pero una sensación extraña lo invadió. Su espalda estaba fría, como si la realidad aún no estuviera del todo clara. Todo lo que ocurrió durante la noche parecía irreal, como un sueño que nunca terminaba. A su alrededor sucedían cada vez con más frecuencia cosas extrañas. Podía oír sonidos, sentir presencias, e incluso tenía momentos en los que estaba seguro de que algo había entrado en su apartamento. Pero cuando quiso contarlo, dudó, temeroso de que quien lo oyera pensara que era una broma. Una parte de él quería creer que todo era su imaginación, pero no podía negar que había otras personas en el edificio que estaban pasando por lo mismo. Su padre escuchó, sin apresurarse a despedirlo ni a consolarlo. Él simplemente dijo que todo lo que existe tiene dos lados. Si hay bien, también hay mal. Si alguien se queda para proteger, alguien regresará para arrastrar a otros. Esas palabras le hicieron temblar. No por el contenido, sino porque su tono era tan seguro, como si hubiera presenciado algo similar antes. No queriendo dejar que la conversación se desviara más hacia cosas inexplicables, su padre se levantó y encontró algo para poner sobre la mesa, como para crear una sensación de normalidad entre los dos. De repente le preguntó si creía en esas cosas, porque fue él quien le había enseñado a él y a su hermano a no creer en historias de fantasmas. La respuesta que recibimos es una admisión, que a veces las cosas nos obligan a cambiar nuestras creencias. En ese momento se sintió aliviado. La conversación giró en torno a otros temas, lo que le ayudó a olvidar temporalmente lo que había experimentado. Pero entonces, un sonido repentino proveniente de la puerta principal lo sobresaltó. Su padre no esperaba a nadie a esa hora y no le gustaba que nadie lo visitara por la noche. Curioso, miró por la ventana, pero no había nadie afuera. Parecía solo un ruido accidental. Pero justo cuando estaba a punto de darse la vuelta, una sombra oscura pasó a su lado, dirigiéndose directamente a la puerta. La figura era pequeña y familiar, la misma figura que había visto en su apartamento, la misteriosa mujer que había pensado que intentaba protegerlo. Pero ahora, ella estaba parada frente a la puerta de su padre, tratando de abrirla. Se quedó mirando la figura negra, notando dos puntos brillantes en la oscuridad, como si los ojos estuvieran fijos en él. Ya no estaba seguro de que la teoría de no ver ayudara a evitar el peligro, porque esta criatura no era simplemente una alucinación. Puede tocar objetos a su alrededor y puede interactuar con el mundo físico. Su padre también notó algo inusual y preguntó quién estaba en la puerta. Él no respondió, solo miró al suelo, tratando de ignorar la presencia. Pero siguió exigiendo una explicación, obligando al niño a admitir que todo empezó cuando se mudaron los nuevos vecinos. No quería creer que todo tuviera que ver con ellos, pero desde que apareció esa mujer, algo había cambiado. Al principio era solo ella, pero luego aparecieron otras cosas, entidades sin forma, cosas que no se atrevía a nombrar. Sentía miedo, pero también dudaba de sí mismo. ¿Son fantasmas reales o simplemente productos de su mente? ¿Estás viendo aquello que durante mucho tiempo te has negado a afrontar? Cuando finalmente logró sacarlo todo, sintió una sensación de alivio, pero afuera, el sonido de rasguño había cesado. No sé si fue casualidad o si se dio cuenta que ya no estaba escondido, pero desapareció. Aún así, sabía que la noche aún no había terminado. Decidió regresar a su apartamento, aunque su padre quería retenerlo. Esto es algo que tendrás que afrontar solo. Sabía que por mucho que corriera, esto no se detendría. Solo hay una manera de terminar esto. Tienes que volver a donde todo empezó. Pero cuando abrió la puerta y entró en el edificio, una extraña sensación se apoderó de su mente. Hay algo mal en el pasillo de adelante. No es como siempre. Al entrar al pasillo, un viento frío sopló en su nuca, a pesar de que las ventanas no se podían abrir.
El aire no solo era pesado, sino que tenía un olor a humedad, algo que nunca antes había estado presente en el apartamento. La puerta principal aún estaba cerrada, pero cuando puso su mano en el pomo, notó que estaba más fría de lo habitual, como si alguien la hubiera tocado apenas unos segundos atrás. Cuando la puerta se abrió, un pequeño movimiento apareció en un rincón de la habitación. Algo se había retirado a las sombras. El guardia regresó a su puesto, pero en lugar de sentarse dentro, se quedó durmiendo justo detrás de la puerta. Cuando lo sacudió suavemente para despertarlo, solo se movió levemente y no respondió. Le aconsejó que entrara al puesto de control para evitar ser detectado por sus superiores, pero no recibió respuesta. No queriendo quedarse más tiempo, continuó hacia el pasillo oscuro. La luz parpadea de forma anormal. Sabía que tenía que subir las escaleras, pero lo que más le preocupaba no era la oscuridad, sino el frío. Todo el edificio tenía una atmósfera extraña, pero solo cuando llegó a la puerta de su apartamento, sintió realmente el frío filtrarse en su piel. La puerta ya no estaba cerrada como cuando salió. Cuando la puerta se abrió, una sensación pesada me invadió. Una figura oscura cruzó el pasillo y desapareció en la habitación vacía, tan rápido que solo pudo distinguirla con su visión borrosa. Se quedó quieto por un segundo, y luego caminó hacia la puerta de la habitación vacía. Cuando miré dentro, todavía estaban allí. 3 figuras, inmersas en la oscuridad. Sin esperar ni un segundo más, se dio la vuelta, cerró la puerta de un portazo y se dirigió directamente a su dormitorio. La puerta estaba cerrada con pestillo, aunque él sabía que eso no significaba nada. Él corrió las cortinas. El apartamento del otro lado de la calle todavía estaba iluminado, las cortinas abiertas como una trampa invisible. Se acostó en la cama, con el cuerpo exhausto y la mente pesada. Es demasiado tarde para huir. Cualquier cosa que te haya estado siguiendo no se detendrá. Un ligero movimiento debajo de la cama. No es una ilusión. Podía sentirlo deslizándose hacia ese pequeño espacio, tomando posesión de la parte más oscura de la habitación. Todos los sentidos se agudizan. Otra presencia se acercó y se paró justo frente a la cama. Cerró los ojos, pero podía sentirlo allí, bloqueando la ventana, entre él y la luz. Incapaz de soportarlo más, abrió los ojos, y él vio. Es tu hermana. Pero esa imagen lo aterrorizaba más que lo que acechaba debajo de la cama. La pregunta resonó en su cabeza, haciendo eco de su conversación anterior con su padre. ¿Quién está en la puerta? Ya sabes la respuesta, murmuró en su mente, pero no quería admitirlo en voz alta. Esa es tu hermana, la persona que nunca te atreviste a mencionar, el que falleció junto al resto de su familia, en un momento trágico que siempre había tratado de evitar. Ellos están aquí. ¿Y sabes por qué? La mente retrocede al pasado. Un juego tonto, un momento de descuido, un coche deslizándose por una colina que nadie tuvo tiempo de evitar. Las maletas quedaron abandonadas en medio de la carretera. Nadie tuvo tiempo de recogerlas. Nadie tuvo oportunidad de escapar. Ellos lo sabían. Desde entonces, siempre lo supieron. Y ahora, están de vuelta. Entró en el apartamento, cerró la puerta de un portazo y respiró con dificultad. Pero la habitación no era la misma que cuando salió. Una sensación extraña se apoderaba de cada rincón oscuro. Todo sigue en su lugar original, pero algo era diferente. El sofá todavía estaba allí, pero la tapicería parecía tener décadas de antigüedad. La foto familiar que colocó en el estante ya no tenía la cara de su madre, como si nunca hubiera existido. Dio un paso atrás, con la mente en blanco. Entonces se oyó un ruido detrás del armario, un ligero ruido de traqueteo, como si alguien estuviera dentro. Su corazón se encogió. Este sentimiento es terriblemente familiar. Su mente estaba dando vueltas. Y entonces, los recuerdos regresaron como un maremoto. Le dijo a su padre que habían regresado por él. Hubo un largo silencio antes de que respondiera. Sabía que su madre no era perfecta, que tenía sus propios problemas,
y que a veces sentía que no lo querían tanto como a sus hermanos. Pero él insistió en que ella nunca regresaría así. Dudó, como si lo estuviera pensando antes de decir la verdad. Repitió la promesa que había hecho años atrás, la promesa que le había hecho a su madre de que terminaría la universidad y que no la defraudaría. Ella y sus hermanos siempre supieron que él los amaba y nunca los abandonó. Siempre están aquí, con él. Podía sentirlos, a veces verlos pasar en sus sueños. Estas últimas noches, ese sentimiento ha desaparecido y ahora están fuera de la puerta. De repente, el sonido de la campana de la cocina zumbando rompió el silencio. Ambos entendieron el significado de este sonido. Cuando su madre vivía, siempre que estaba enojada, iba a la cocina y encendía la campana para ahogar los pensamientos en su cabeza. Nunca funcionó, pero lo hizo de todos modos. Ese sonido, en ese momento, llevaba un mensaje ominoso. Decidió regresar a su apartamento. Su padre intentó convencerlo de que se quedara. Incluso quiso acompañarlo, pero él se negó. No estaba seguro de si actuaba por valentía o desesperación, pero una cosa era segura. Estaba exhausto, tanto física como mentalmente. Cuando regresé, había un ruido debajo de la cama. Él sabía que era su hermana. Una figura oscura estaba junto a la puerta, más alta de lo que recordaba. Ojos enojados, grabados con emociones que había presenciado antes. Su madre estaba parada frente a la ventana, mirándolo directamente. No se atrevió a abrir los ojos del todo, pero aún podía sentir su presencia, más cerca que nunca. Su teléfono vibró. Sin mirar, supo que era su padre, pero no cogió el teléfono. Hubo un largo silencio. Cuando cerré los ojos con más fuerza, un aliento frío me rozó la piel. A lo lejos, desde algún lugar del edificio, se volvió a escuchar el sonido de las ruedas rodando, como si todo estuviera encajando en su lugar. Una voz sonó en su oído diciéndole que abriera los ojos. Pero entonces los cánticos empezaron a resonar, una y otra vez, mezclados con otros sonidos vagos. Esas oraciones continuaron, siguiéndolo hasta el sueño, como un bucle sin fin, hasta que ya no pudo resistirse más. Cuando me desperté por la mañana, todo era diferente. En realidad no había desaparecido nada, pero tampoco tenía la sensación de que lo estuvieran persiguiendo. Esto no es una solución, simplemente un alivio temporal. Pero al menos tuvo tiempo suficiente para hacer las maletas y marcharse. Durante los siguientes meses, vivió en una pequeña habitación en el piso superior, un espacio lo suficientemente alejado para sentirse seguro. Cuando su padre le informó que todo había vuelto a la normalidad, cuando el matrimonio de enfrente se fue, cuando ya no hubo nada que revolviera el edificio, decidió regresar. Esta vez, el apartamento de enfrente estaba ocupado por una mujer joven con su hijo de 2 años. Todo parece haber cambiado. Pero pase lo que pase, este lugar nunca volverá a ser el mismo. Porque cuando los demás se fueron, se llevaron a la anciana con ellos, o al menos lo que quedaba de ella. En realidad, las cosas nunca vuelven a la normalidad. De vez en cuando, todavía se escuchaban ruidos extraños. Un pequeño golpe, un grito que resonaba en algún lugar del edificio. Quizás mucha gente se reirá de esto, pero en un momento dado los vecinos se reunieron, discutieron qué hacer ante esta situación e incluso pensaron en invitar a gente a limpiar el edificio. Incluso las empresas inmobiliarias están empezando a hablar de estas cosas, ya que cada vez es más difícil encontrar nuevos inquilinos. La inquilina más reciente era una mujer joven con su hijo pequeño. Parecían vivir muy en paz, sin verse afectados por lo sucedido. Pero el resto del edificio todavía tiene que convivir con huéspedes no deseados. Él nunca va a la casa de su padre por la noche. Desde lejos, su hermano menor en Monterrey también comenzó a tener sueños extraños. A veces, en mitad de la noche, llama solo para preguntarte si estás bien. Una vez, su voz tembló levemente, diciendo que había algo en su sueño que le impedía dormir. Me recuerda a una noche de hace mucho tiempo. En el sueño, se vio a sí mismo siendo arrastrado a través de la puerta de un armario.
No lo recordaba con claridad porque era demasiado joven en ese momento, pero su hermana una vez le contó una historia aterradora. Ella dijo que no era un sueño, sino un recuerdo, que había sido quemado, dejándole cicatrices que nadie podía explicar, que desde aquella noche nunca más volvió a mirar a su madre de la misma manera. Él se rió, tratando de apartar esas palabras. Pero en mi corazón, recuerdos enterrados durante mucho tiempo emergieron de repente, imagen tras imagen, más claros que nunca. Según su hermana, él gritó que era su madre quien salió del armario y trató de jalarlo hacia adentro. Pero esa no es realmente mamá. La figura se parecía a la de ella, pero el cuerpo estaba distorsionado, deformado, como si se hubiera podrido. No lo recordaba todo, pero su hermano seguía diciendo que a menudo soñaba que la escena se repetía, pero esta vez no había forma de detenerlo. Esta vez no pudo escapar. Desde esa llamada, todos los recuerdos han regresado. Y se dio cuenta de algo. La mujer que vio en el apartamento era la figura que lo había perseguido desde la infancia. Apenas había salido un momento cuando se escuchó el sonido de una silla de ruedas. Pero sabes que ella regresará. Es solo cuestión de tiempo. Pero no es el único que recuerda el pasado. Otros en el edificio también empezaron a darse cuenta que algo andaba mal. Una noche intentó bajar al estacionamiento. Al entrar en el ascensor presionó su piso. Pero cuando la puerta se abrió, él todavía estaba de pie en la planta baja. Al mirar la cámara de vigilancia, vio su propia imagen saliendo del ascensor en el 5º piso, pero él seguía allí de pie. En la planta baja, sintió que se acercaba a una especie de final, uno inevitable. Tal vez por eso siempre dormía de cara al armario, y en noches como esa, la puerta del armario estaba abierta, aunque recordaba claramente haberla cerrado antes de irse a dormir. Al otro lado de la historia, hay otra persona que también lleva recuerdos de este lugar. Jonathan, quien solía ser el guardia de seguridad del edificio, ahora decide contar lo que él y el señor Raúl vivieron. Jonathan pidió un traslado, pero no tuvo mejores opciones y terminó dejando el trabajo. El señor Raúl, gracias a su largo servicio, fue trasladado a otro lugar. Pero cualquiera que haya estado aquí sabe que este lugar nunca ha sido verdaderamente pacífico. No importa cuántos rumores haya de que todo ha terminado. Según Jonathan, las cosas empezaron a ponerse extrañas justo después de que se fueran los extraños. Personas que trajeron algo al edificio y accidentalmente liberaron toda la mala energía que existía allí. Jonathan recuerda una mañana en la que llegó a su turno y encontró a Raúl completamente despierto, con la mirada vacía y aterrorizado. Era un contraste total con su imagen habitual, un anciano al que Jonathan tenía que despertar todas las mañanas. Ese día, el señor Raúl no pudo dormir. Tuvo una noche inolvidable. Un residente regresaba a su casa alrededor de las 2 de la mañana cuando escuchó un grito débil mientras salía del estacionamiento. Sin querer inmiscuirse en la privacidad de nadie, pero también preocupado de que alguien estuviera en problemas, le pidió al señor Raúl que lo comprobara. Quizás alguien está llorando en el auto, o alguien simplemente tuvo una discusión y escapó al estacionamiento. El señor Raúl comenzó a inspeccionar, caminando lentamente por el tranquilo espacio del estacionamiento, pero no había nadie allí. Cuando estaba a punto de darse la vuelta, se escuchó otro sonido desde atrás. Un ruido suave, pero claramente no imaginario. Una de las luces del sensor al final del estacionamiento se encendió de repente, como si alguien acabara de pasar por esa zona. Sin otra opción, se dio la vuelta para comprobarlo. Llevando una linterna de repuesto, caminó lentamente hacia el final del estacionamiento. Las luces del sensor se encendieron una por una, cada vez que se movía un poco más. Pero tan pronto como se detuvo, las luces también se apagaron, una por una, hundiéndose gradualmente en la oscuridad desde lejos, una por una, hasta que solo el área donde él estaba permaneció iluminada. El señor Raúl no se presentó. Ya no está en la edad en la que puede huir. Pero la curiosidad lo detuvo. Si algo estaba realmente presente, quería saberlo. Lo que vio a continuación no fue reportado inmediatamente por él.
No se lo contó a Jonathan ni a nadie más hasta que dejó su trabajo aquí. Lo que vio fue una mujer con un vestido negro, parada justo en el borde del espacio descubierto del estacionamiento. El haz de luz de la linterna brilló hacia la esquina del estacionamiento y pasó junto a una figura delgada. La mujer estaba apoyada contra la pared, con su largo cabello cayendo, cubriendo la mayor parte de su rostro. Pero algo anda mal. Esa cifra no es normal. Cuando Raúl entrecerró los ojos para mirarla mejor, ella pareció retroceder hacia la pared, como si la oscuridad la absorbiera. En un instante, desapareció, dejando tras de sí un vacío inquietante, como si nunca hubiera habido nadie allí. Una criatura se arrastra por las superficies como un depredador en la oscuridad. Raúl reaccionó instintivamente. Sin pensar ya en su edad ni en el cansancio, subió corriendo las escaleras para ver hacia dónde iba aquello. Pero en lugar de desaparecer en el vacío, entró en uno de los apartamentos del último piso. No es el edificio de donde vivieron los fenómenos extraños, sino el de enfrente. Es donde acaban de mudarse los nuevos vecinos. Desde entonces, los sonidos misteriosos se han convertido en algo habitual en el edificio. Los gritos, las risas interminables, los susurros que resuenan en la noche. Todo se siente diferente para cada oyente. Para los que regresan tarde, cada regreso al estacionamiento es un desafío. Casi todos los días alguien dice haber oído algo. Entre los más afectados se encontraba Giselle, una joven residente. Todas las noches, cuando regresaba a casa, le hacía señas a Jonathan o al señor Raúl para que la escoltaran desde el auto hasta el edificio. Una vez vio algo que hizo que nunca más se atreviera a caminar sola por el estacionamiento. Ella nunca lo dijo, pero el cambio en su comportamiento fue suficiente para que todos entendieran que lo que pasó no fue simple. Las cosas extrañas ya no se limitan a los estacionamientos. Comenzaron a aparecer en los pasillos, en los apartamentos de los residentes. La gente compartió sus historias, susurrando sobre las cosas que habían visto. Algunas personas se ven más afectadas que otras, como la mujer que fue atropellada misteriosamente en su propia cocina. Hay cosas demasiado personales para ser contadas, experiencias que no se pueden explicar. Algunas personas dicen que ven a sus seres queridos, pero no con buenos recuerdos. Un hombre dijo que una noche vio la imagen de un familiar fallecido, de pie y desnudo en su cocina. Pero lo más aterrador, lo que hizo creer a Jonathan que todo era más que un rumor, fue que por primera vez en su vida vio un fantasma. Jonathan sabía que lo que veía no era una ilusión. Otra persona también lo presenció, el nuevo guardia que había reemplazado a Raúl. Ambos vieron lo mismo, al mismo tiempo. Durante varios días, los residentes siguieron reportando ruidos extraños provenientes de los tejados. El lugar originalmente era poco frecuentado, con solo unos pocos espacios para secar la ropa y un viejo tanque de agua. Algunas personas dicen que oyen pasos por la noche, y otros incluso dicen que suena como si alguien estuviera jugando con una pelota. El nuevo guardia lo comprobó. Cuando Jonathan llegó, dijo que había buscado pero no había encontrado nada. Pero justo en ese momento, otro residente bajó a informar que el ruido continuaba, esta vez con risas y pasos más claros. El sentimiento ya no se puede ignorar. Jonathan le dijo al guardia que regresara y revisara. Al principio se negó, diciendo que tenía prisa, pero Jonathan recordó que si existía un informe previo, era su deber completarlo. De mala gana, ambos subieron las escaleras. El aire se hacía más frío a medida que subían. Ambos sintieron que algo andaba mal. Cuando llegamos a la azotea, todo estaba extrañamente tranquilo. La escena parecía estar cubierta por una capa invisible de niebla, haciendo la atmósfera más pesada. Revisaron cada rincón, pero no encontraron nada. Tampoco en el edificio del otro lado de la calle había señales de nada inusual. Solo quedaba una zona por revisar: el área del tanque de agua en el piso superior. No fue fácil subir hasta allí, pero lo hicieron de todos modos para asegurarse de no perderse nada. No hay nada allí arriba. Todo estaba completamente en silencio. Pero desde lo alto podían ver directamente las ventanas de los apartamentos del edificio de enfrente.
Algo hizo que ambos giraran la cabeza en esa dirección al mismo tiempo. En la ventana del dormitorio de uno de los residentes, aquel en torno al cual gira esta historia, había una mujer. Sus brazos se levantaron de forma extraña y su largo cabello cayó, cubriendo la mayor parte de su rostro. Su postura no era la habitual, un brazo torcido hacia arriba y el otro estirado horizontalmente, como si estuviera torcido de forma antinatural. Antes de que Jonathan pudiera preguntarle al guardia si lo vio, el otro hombre huyó inmediatamente, resbalándose en las escaleras mientras intentaba escapar del lugar. Jonathan no tuvo más remedio que correr tras él. Durante el resto de esa noche, el nuevo guardia se negó a permanecer en el edificio. Se quedó afuera, sin atreverse a mirar atrás. Jonathan no le dijo nada al residente del apartamento con esa ventana. No había necesidad de repetir lo que probablemente sabía muy bien. Años más tarde, cuando el edificio cambió de dueño, otra familia se mudó allí. Entre ellos, había un niño pequeño. Y en su primera noche en su nuevo apartamento, escuchó el suave sonido de ruedas rodando por el suelo. Pero esta vez, hubo más que un simple sonido rodante. Esta vez, había más de una entidad en la oscuridad. No todas las historias tienen una explicación clara. No todas las puertas cerradas impiden que entre lo que aguarda afuera. Y no todo miedo proviene de cosas invisibles. Finalmente, todo quedó en silencio. No más ruidos extraños. No más sombras acechando en los rincones de la habitación. Pero ese silencio no era pacífico. Era como la calma antes de la tormenta. Mientras el personaje se acurrucaba en el sofá, intentando cerrar los ojos y dormir, se escuchó un sonido desde la esquina de la habitación. Un sonido de ruedas rodantes, muy ligero, muy lento. Al principio pensó que era solo una ilusión, pero entonces algo se rió, una risa pequeña y hueca, justo al lado de mi oreja, y la voz familiar volvió a sonar. No abras los ojos. Las huellas se desvanecen con el tiempo, pero los recuerdos nunca desaparecen. Hay cosas que se olvidan temporalmente, no porque ya no existan, sino porque la gente decide no mirarlas directamente. Pero, ¿realmente se han ido o simplemente están acechando en algún lugar, esperando el momento adecuado para regresar? ¿Realmente se acabó o es solo el comienzo de otro ciclo? Lo que no podemos ver realmente no existe. Y lo más importante, si la oscuridad es solo espacio vacío, ¿por qué a veces parece que nos está mirando? Comparte con nosotros tus opiniones. Quién sabe, puede que alguien tenga la misma opinión que tú. Y si te ha parecido interesante este video, no olvides darle a me gusta y compartirlo, para que más personas puedan conocerlo y ayudarnos a seguir explorando otros misterios fascinantes. Nos vemos en los próximos videos. Este video es solo para fines de entretenimiento y exploración paranormal, y no fomenta ninguna práctica, ritual o creencia espiritual. Todas las historias son de boca en boca y no tienen evidencia científica. Aborda el contenido con una mente abierta y no lo apliques a la práctica.